Bienvenido a Retail Podcast. Crece en el mundo del e-commerce con información actualizada, experiencias y secretos de actores claves del retail. Todo lo que necesitas saber sobre guías efectivas, prácticas e inmediatas, lo encuentras aquí de primera línea. Hola a todos, soy Patricio Mancilla, CEO de Retail Compass, y le doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Retail Podcast, un espacio de conversación que gira en torno a los desafíos y oportunidades relacionados al desarrollo de la venta online en Latinoamérica. Para eso, cada 2 semanas nos juntamos con referentes de la industria del e-commerce en la región a conversar distendidamente, esa es la idea, sobre historias, tendencias y sobre todo una mirada de futuro respecto de cómo el canal digital seguirá evolucionando. Hoy tengo el gusto de tener como invitado a Cristian Oroz, fundador y CEO de Kawes, ex Kawes Lab. Ahí nos va a contar un poco sobre la historia de Kawes. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Algo mencioné de que hoy la empresa se llama Kawes. Originalmente se llamaba Kawes Lab. Probablemente hubo un cambio de nombre, algún sentido detrás tuvo. Me imagino que nos puedes contar un poco de eso. Pero quizás aprovechando la pregunta, cuéntanos un poco de la historia de Kawes. ¿Cómo nace Kawes? ¿Qué espacio viene a cubrir Kawes? ¿Qué propuesta de valor entrega Kawes hoy día al mercado? Cuéntanos un poco de la historia de tu empresa. A ver, Kawes nace el 2016 y el 2016 nace como Kaweskar Lab. Kaweskar Lab, de hecho, era una idea que fue rondando en mi cabeza en mis años que estaba en el mundo del retail. Yo trabajé mucho tiempo en Parque Arauco. Ahí estuve a cargo de la división de marketing Chile. Anteriormente estaba en Falabella, y ahí trabajando con distintos proveedores de research, habíamos visto que estaban comoditizando los tipos de consultoría y análisis, y estando en esa industria me di cuenta que había una oportunidad. La oportunidad se dio en el 2016, así nace Kaweskar Lab, y Kaweskar Lab finalmente juntaba lo que era lo mejor de la consultoría, desde mi visión como cliente, en relación a lo que quería proponer como propuesta de valor. Y Kaweskar, ahí tomé un poco el espíritu de los Kaweskar, de nuestro pueblo originario, de la navegación en entornos complejos, y dado la industria, una industria que es compleja en cuanto a análisis, ahí me gustó esta unión entre la complejidad de la navegación junto con la consultoría. Ese es el resumen de Kaweskar Lab. Ahora bien, al mismo tiempo te fue dando cuenta que si bien era un nombre perfil interesante, aparte tenía fonéticamente y de manera escrita era bastante bonito y atractivo, sí ocurrió que de cara a los clientes el posicionamiento era muy difícil. Algunos decían, ahí llegan los Kawes, o los Kaweskar Lab, y quisimos ahí simplificar el nombre y pasamos a Kaweskar Lab. También incluso... ¿Qué es el correo? Cuando deletreamos el correo era complejo. Claro, son las cosas que uno al principio no se da cuenta, pero después en la práctica hacen toda una diferencia. Exactamente. Y después ya cuando empezamos a ampliar nuestra propuesta de servicio, no solamente de consultoría, sino de research, de tecnología y de entregar insights con una plataforma tecnológica, ahí decimos que ese como punto de quiebre que nació en los últimos 2 años, también debiera responder a una marca mucho más simple, que tuviese una muy, muy buena recordación, manteniendo el origen del nombre, y desde fines del año pasado ya somos Kawes. Perfecto. Oye, recientemente sacaron un estudio que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con dónde compran los chilenos online. Nosotros en este podcast hemos tratado largamente el tema del desarrollo, la evolución del canal de e-commerce, no solamente a nivel de Chile, sino a nivel de la región, en términos de cómo se ha desarrollado en función de ir tomando un pedazo de la torta cada vez más grande de la venta total del retail, cómo las marcas han incursionado cada vez más, digamos, la venta directa hacia el consumidor final, cómo el retail se ha transformado cada vez más en un intermediario que está más desafiado en esa lógica, pero que con la entrada del marketplace ha podido quizás cambiar la óptica a ser más un socio o un partner de las marcas, que bueno, siempre lo fue, la verdad, pero hoy día el modelo de negocio claramente migra, porque ya el retail de por sí ya no es simplemente un intermediario, y no digo simplemente en términos peyorativos, hay todo un trabajo de poder pescar los productos, distribuirlos y hacerlos llegar al cliente final, sino que ahora es más bien un modelo win-win donde el retail aporta todo lo que es el tráfico y todo lo que es la llegada de cliente, y la marca aporta obviamente los productos, y en conjunto pueden llevarse, digamos, márgenes asociados interesantes que puedan hacer sostenible el negocio hacia el futuro. Pero un poco lo que comentaban en el estudio, ahí cuentan un poco más de eso también. Se entiende de que no es solamente relevante saber cómo la venta online crece, sino dónde crece.
Y en el contexto en que estamos hoy día, internacional, fronteras abiertas, etcétera, las plataformas, sobre todo en China, están ganando mucho espacio y me sorprendió el número, si no estoy equivocado, prácticamente un 50% de la venta online en Chile proviene de Asia. O números altos. Ahí corrígeme si quieres, porque tú tienes más los detalles. Estoy simplemente dando la introducción, pero cuéntanos un poco más de ese fenómeno que están viendo ustedes, cómo lo miden, de dónde lo sacan, qué conclusiones pueden sacar al respecto. Sí, aquí vamos a mirar un poco el fenómeno que siempre, como bien tú comentas y se ha analizado, efectivamente hay un crecimiento del comercio online ya de manera gradual, no con las tasas que teníamos en los últimos años, pero nosotros hacemos un análisis todos los meses de levantar casi más o sea, nosotros todos los meses en cerca de 4.000 hogares vamos traqueando todos sus procesos de compras. Si son compras en retail o en marketplace, si son procesos de compra en supermercado, aplicaciones de comida, un delivery food, o incluso en el mundo de tiendas de emprendedores en redes sociales. Y esa información, dentro de los distintos capítulos, tiene de dónde proviene. Si es, como yo te decía justo un poco antes, si son plataformas nacionales o plataformas internacionales. Si hiciéramos el análisis del 2023, pero de una perspectiva bien interesante, porque los números de ventas también se han ido conociendo, cuánto pesa el e-commerce respecto al total del retail, y tenemos los grandes volúmenes. Pero si nos llevamos a lo que finalmente recibe el cliente, que es el paquete, finalmente el paquete con sus compras del canal online, durante el 2023 se enviaron a hogares o a personas naturales compras B2C, se enviaron más de 100 millones de envíos de paquetes. Wow. Es decir, el 100 millones sin considerar los paquetes dejando de lado los paquetes que fueron entregados a través de formatos de click and collect, de pick up de compra. Estamos hablando exclusivamente, son más de 100 millones los paquetes enviados donde llegó una empresa logística o de courier a entregar un paquete. Bajo esa perspectiva, y esa es la información que nosotros vamos levantando y proyectando a nivel nacional, los principales canales de donde se originaron esos paquetes que llegaron a las casas o cuando uno en su oficina también envía esa compra también, en esa lógica, hay dos grandes plataformas. La plataforma Marketplace, donde podemos encontrar ahí a un Mercado Libre, podemos encontrar compras de Dafiti que envían sus paquetes, o incluso los propios sellers que están dentro de los grandes retailers. Y el segundo es el internacional. Y para dar orden de magnitud, de estos 100 millones de paquetes, casi 36 millones de paquetes, el origen fueron plataformas internacionales. Wow. Sean compras realizadas en Amazon, compras realizadas en AliExpress o Shein, compras realizadas, por ejemplo, en eBay. Y ahí es tan interesante que desde el total internacional que llegó, del total de estos paquetes, casi un tercio de ellos provienen de plataformas internacionales. Y ahí voy con la cifra que tú señalaste. Y de ese tercio, de ese 36 millones, la mitad provino de plataformas asiáticas. Perfecto. Ahí usé el número con las puras, quizás para causar un poco de conmoción exante. Lo que sí es interesante es que esta plataforma asiática, teníamos cuando uno traquea esta información, la tenemos en los últimos 4 años, y habían dos grandes plataformas. Podemos decir que era el mundo AliExpress, que en su momento, del total de las compras internacionales, llegó casi a representar poco antes de la pandemia, casi el 50%. Como en ese tiempo en que las compras internacionales llegaban a demorar 60 días, claro, era el estándar de la entrega de producto. Pero hoy el cambio es que se ha dado que está AliExpress con una salud relativamente bien, yo diría con el orden del 30-35% de total de los envíos internacionales, pero después aparece una plataforma norteamericana, Amazon, que Amazon, en esta lógica que es bien interesante, un Amazon que no tiene operación en Chile, pero sí tiene muchas alianzas logísticas. Hoy claro, uno puede comprar en Amazon y es distribuido tanto por DHL, por Chile Express, otro tipo de operadores logísticos. O sea, hoy Amazon en el fondo está en Chile, pero no está en Chile. Claro. Físicamente, pero sí envía. ¿Esta es una realidad que ustedes han visto también en otras partes de Latinoamérica? Bueno, me imagino que este estudio se circunscribe particularmente a Chile, pero ¿es un fenómeno que podríamos decir es común a la región? El fenómeno que se da es que nosotros todavía en Chile tenemos
una diversidad de operadores que se reparte la torta. Correcto. Y eso es bien interesante, porque yo te decía, está AliExpress, después está Amazon, está Shein creciendo, ahora está Temu, y después tenemos otros operadores. Pero lo que lo que hemos visto en otros países, como el mercado de Brasil o el mercado mexicano, es que hay dos operadores internacionales. O sea, es o un AliExpress o un Temu versus Amazon. Nosotros en Brasil, o sea, es decir, hay dos grandes plataformas que el consumidor o brasileño o el consumidor mexicano prefiere y se van concentrando. Pero era bien interesante por el caso norteamericano, donde durante el 2022, al fin del 2022, las compras realizadas en la plataforma Temu fueron mayores a las compras realizadas en una plataforma como AliExpress. Ahí se canibalizaron. Pero en Chile no estamos viendo canibalización entre ellas, sino que en el fondo se ha ido aumentando la torta crecientemente de paquetes enviados de plataformas internacionales, pero donde la gran novedad en este año, o sea, para el 2023, y que entregamos hace pocas semanas atrás, es que la mitad proviene de estos tres operadores, digamos AliExpress, Shein y ahora Temu, que en Chile recién en un mes más cumple un año de operación. Claro. Claro, pero ya está, por ejemplo, avisando en el Super Bowl en Estados Unidos, ya tiene una visibilidad, digamos, importante, ha tenido bastante inversión en términos de marketing, entonces uno podría esperar que su adopción fuera bastante rápida y por tanto entre a competir ya directamente con los otros operadores importantes. Y lo que vamos a ver, que ya hemos ido observando, que hay otras plataformas internacionales que son mucho más segmentadas, tienen un nicho mucho más específico, pero que están entregando paquetes a Chile. Algunos de marcas de mediana o alta gama, algunos especializados en temas de infantil, o algunos pequeños marketplaces internacionales que están repartiendo. Pero yo te diría que hoy el mercado chileno, o sea, el comprador chileno, la mitad lo compra en plataforma internacional asiática, por distintos tributos que pues podemos conversar más adelante. Y también hay un comprador de Amazon que uno siempre ahí plantea es, si Amazon tiene una cuota muy estable, o sea, los ratios de crecimiento no son tan significativos año a año, ¿qué pasaría en este eventual llegada que estamos esperando hace más de 4 años, pero que en el momento pudiese aparecer Amazon y qué significaría en el mercado la incorporación de Amazon? Pero ahí entramos, quizás abrimos otro árbol de análisis, qué pasaría en Amazon, no solamente con impacto en el tráfico internacional, que estamos conversando ahora respecto a la asiática, sino también que podría ser un Amazon en una operación local frente a un rol que hoy tenemos, que todos sabemos la importancia de los grandes retailers o de Mercado Libre en el país. Ahí cuando tú comparas los números con México y Brasil, donde efectivamente Amazon está localmente presente, ¿esos cálculos se hacen considerando ese factor o lo haces pensando en, aparte bueno, me imagino que la presencia de Amazon de por sí no justifica que exista Amazon de Estados Unidos como canal independiente, sino que todo se concentra en la presencia de Amazon local, digamos. Exacto. ¿Se ha visto ahí, a tu juicio, el efecto de jugar de local, de estar presente localmente? ¿Se ha visto incrementos importantes o, como un poco sugiere o entiendo a partir de lo que menciona, el hecho de ya estar presente sin estar presente ya le da una relevancia importante y por tanto el estar, por último, constituido localmente o presente de otra manera no afectaría mayormente su posición competitiva? Mira, el mejor caso es el de Brasil, que es interesante porque ahí tú tienes a un player regional líder que es Mercado Libre. Ese es el player líder en Brasil en las compras internacionales. Pero Amazon, operando, instalado y con todo un trabajo que viene realizando, hoy le está quitando, y de hecho hace poco salieron unos indicadores, y por eso traigo el análisis, de cómo le está quitando market share Amazon a Mercado Libre. No es un Amazon que le esté quitando espacio a plataformas asiáticas. Aparte, el consumidor brasileño, a diferencia del consumidor local, tiene una fuerte apreciación. Si bien ambos son, entre comillas, marqueros, pero la marca en el brasileño es transversal por nivel socioeconómico. En Chile todavía tenemos que la marca importa en ciertos segmentos, en otros no tanto. Y entonces, ¿qué significa eso? Que por eso las plataformas asiáticas tienen una presencia en Brasil, pero volviendo a tu pregunta, el fenómeno Amazon instalado, jugando con una operación local, hoy hace que le esté quitando y está en una curva ascendente para quitarle participación a Mercado Libre, siendo todavía Mercado Libre el número 1.
pero ahí vemos efectivamente que el segundo player a nivel de consumo es Amazon. Hablamos siempre de este podcast o varias veces con marcas y retailers que han venido a participar de esta especie como de, la llamamos en Chile, el cuco de Amazon. Esto de no saber nunca cuándo va a llegar, porque el día de que llegue probablemente ocurra una transformación importante. Y lo que estoy entendiendo de esta conversación es que el hecho de que esté sin estar ya de alguna manera está generando un efecto importante, y el hecho de que ya esté más presente, claro, va a afectar obviamente el panorama, digamos, o el escenario, pero estrictamente hablando, hace rato ya que Amazon está. No es que no está y va a aparecer, sino que hace rato que ya está, y es más, no solamente está Amazon, sino que están estos competidores asiáticos que ya vamos a entrar en materia respecto de regulaciones y otros temas de política pública, pero estrictamente cuando hablamos de paquetes, hablamos de 100 millones de paquetes, pero obviamente esos paquetes no tienen igual valor. Probablemente estamos hablando de mucho paquete de valor relativamente bajo que viene de afuera, y probablemente los paquetes de mayor valor se concentran más bien acá. Entonces ahí hay un tema también a mirar con atención, porque probablemente esas plataformas externas se hacen muy competitivas en productos que, al ser de bajo costo o más que de costo, de un precio bajo, entonces corren riesgo de comprarlo porque si me equivoco no importa tanto, o no me importa que demore tanto porque tampoco es tan importante para tenerlo. Pruebo mucho, no tengo temor a arriesgar porque de repente encuentro algo que parece interesante y si no me sirve a lo mismo. Y eso de alguna manera puede explicar en parte el hecho de que estemos comprando, al menos los chilenos, y me imagino que es un fenómeno más latinoamericano, mucho en plataformas asiáticas versus locales. Sí, mira, si miráramos solamente antes de comparar con nacional, en el mercado internacional de todas estas plataformas, el que tiene mayor ticket promedio, como bien dices tú, sobre el valor del paquete que llega, el envío de distintos paquetes, es la plataforma Farfetch. Farfetch, que despacha Chile, y entiendo que es FedEx, exacto, FedEx, el que lo reparte en Chile. Su ticket promedio parte por cerca de los 250.000 pesos el producto. $250,000, o sea, son $250 más o menos como para... Más o menos, sí, exactamente, sí. $250 parte. O sea, desde ahí es su producto, y el ticket promedio que estamos evaluando, que llega en general es cerca de los $500. Estamos hablando de un producto caro, porque son alta gama. Pero ahora, si yo me retrotraigo y voy hacia las plataformas asiáticas, el promedio del producto es $18, entre 15 y $18 por compra y por paquete. Entonces, efectivamente, tenemos los dos extremos. Y por eso también en la conveniencia, como bien te señalas tú, si hay algún tipo de cambio, es que si compro pero hago la pérdida, es muy bajo. Y Amazon intermedio es a nivel de las grandes plataformas, el que también tiene un ticket promedio. Efectivamente es un producto mucho más con mayor marca, garantía. Pero ahí hay una pequeña desventaja a Amazon hoy, que más allá de que llegue, Amazon trabaja en el fondo, su operación es completamente correcta, sin ningún espacio gris. Entonces tú cuando compras en Amazon tienes claro cuáles son los derechos de importación, tienes claro el monto del despacho, y eso hace que, si bien para Amazon es muy transparente de cara a todo el proceso comercial, sigue siendo una barrera que hoy, con la exención tributaria de la asiática, donde no se cobra el derecho de internación sobre los 41, o sea, bajo los $41, hace que en el fondo las plataformas asiáticas tengan una fuerte presencia en Chile, dado esa ventaja. Y el retail tradicional, el retail que siempre está esperando esta llegada a Amazon, en ese sentido todavía está tranquilo, porque Amazon tiene esta cierta restricción. Yo creo que el retail local está mucho más desafiado con un player regional, como puede ser un Mercado Libre, más que todavía mirando a un player como internacional o asiático, llámese americano como Amazon o asiático como un AliExpress. Perfecto. Bueno, y ahí entramos un poco en materia respecto a la parte regulatoria, ¿no? Porque en Chile al menos se ha hablado mucho esto de quitar esa exención a los productos de menos de $41 respecto a pago de impuestos, porque claramente de cara a competidores locales están en desventaja si esos competidores locales venden productos a menos de $41 que tienen que cobrar, por ejemplo, el impuesto a valor agregado y otras cosas más, versus un competidor asiático, por ejemplo, que simplemente despacha, y en la medida que aduana no lo tome o no te haga ese recargo, bueno, por defecto menos de $41 no lo hace, pero muchas veces los paquetes vienen declarados con menos de 41 y en verdad vienen con productos de más de 41, entonces bueno, hay todo un tema ahí también, pero en la medida de que lleguen directo a tu hogar,
en la práctica no estás pagando impuestos por ello. Y eso obviamente te da una ventaja versus la alternativa acá. De hecho, hemos visto como muchos marketplaces lo que están incentivando es para aumentar su surtido. Incluso los marketplaces locales están integrando sellers que son cross-border, o venta internacional, porque algunos lo llaman, que no es otra cosa que el mismo seller que probablemente vende en Shein, el mismo seller que vende en AliExpress o en Temu, que vende a través de un competidor local, un marketplace local, pero que en la práctica tiene que hacer el proceso de internación, tiene que hacer el pago de impuestos, una serie de otras cosas más, y por lo tanto el mismo seller termina vendiendo más caro en una plataforma local que vendiendo directamente a través de esta plataforma asiática. Entonces, ahí hay un tema relevante también a tener en cuenta porque pareciera ser una suerte de competencia desleal. O sea, a igualdad de producto, y lo hemos revisado, un producto que un seller local o un retailer, a igualdad de producto, exactamente el mismo, puede costar 20.000 si lo ven directamente a él, con la incorporación con temas internacionales o trayendo el similar con un seller internacional. Ya lo hemos visto con plataformas que tienen, como bien dices tú, este canal internacional dentro de la plataforma local, lo pueden mejorar y ver una opción a 12.000. Claro, lo encuentras después en una plataforma asiática a 4.000. Entonces, claramente uno dice, oye, esto es competencia desleal, porque si te lo estoy cobrando a 12.000 es porque estoy incorporando todos los costos que están detrás. Y eso se ha observado. Y eso hace que el consumidor hoy, aparte, el consumidor chileno, y como bien ustedes lo conocen desde su core de análisis, el nivel de poder comparar precios, hoy está buscando, en contexto de conveniencia, está buscando efectivamente donde mejor me logro la mejor ecuación. Y la ventaja de los asiáticos es que han ido mejorando los tiempos de entrega. Antes la gran barrera que tenía el asiático era, ok, me cuesta muy barato, pero tengo que esperar 60 días. Hoy, en promedio, las compras internacionales están llegando en 10 días. Y locales están llegando en promedio en 3 días. Entonces, y ya ese trade-off queda tampoco, no es tan claro en esa frontera. Exacto. Ahora, volviendo a la exención tributaria, el impacto sí es grande. Si hoy efectivamente tienes un volumen, como bien decíamos, 36 millones de envíos internacionales, que llegan de total de los 100 millones, 36 millones. Pero lo interesante es que hemos hecho el cálculo de la proyección. ¿Qué pasaría si en 2025 se aplica la ley de exención tributaria? Ok. Y el efecto es que a nivel de ventas, primero de tráfico, el tráfico internacional cae en un 25%. Así de fuerte. Cae así un 25%. Y a nivel de ventas cae cerca de un 30%, un 29-30%. Es decir, la venta internacional. Pero como es el mercado chileno, que es el consumidor bien busquilla, el efecto dura 12, 18 meses y vuelve a crecer porque van a aparecer distintos otros formatos de buscar esta conveniencia que todavía estaba, con la exención tributaria era bastante significativa. Pero sí va a haber un impacto. Efectivamente, si hay, el consumidor va a decir, a mí me afecta el pagar de más y voy a volver al local. Creo que una oportunidad, si hay exención, el local va a tener un espacio de un año para poder volver a fidelizar y después cuando se vuelva a normalizar, poder tener una mejor propuesta de valor para no perderlo. Oye, la pregunta del millón, Cristian, que probablemente se hacen todos. ¿Cómo en un entorno como el que estamos describiendo en este podcast puede un competidor local ser competitivo? O sea, en un entorno internacional cada vez más abierto, donde hay ventajas competitivas de, por ejemplo, de costos de producción y otras cosas más que probablemente están más presentes en otros sectores que acá. ¿Cómo un competidor local puede fidelizar clientes y puede seguir creciendo a unas sabiendas de que su competencia está mucho más allá de la frontera física? A ver, yo creo que todavía es una muy buena pregunta, porque si uno lo mira desde los números en absoluto, una pyme o un emprendimiento, pues vamos a partir como de los dos, desde el mundo mucho más retailer local del mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento está bastante complicado porque efectivamente, dado sus costos, es muy difícil competir con estas compras internacionales. Y lo que está haciendo hoy es que, a propósito también de un fortalecimiento de los grandes competidores, es que la mejor capacidad de competir es apoyarse como ser un seller dentro de un marketplace, ser un seller dentro de la propuesta de un gran retail, y que le permite contar con la plataforma de visibilidad, con la plataforma
logística para poder competir. Hoy por sí solo es bastante complejo. Y por eso la preocupación de que la exención tributaria se termine, porque para ciertos, principalmente emprendedores del mundo moda, del accesorio, de calzado, que funciona con este producto y hacen muchas veces las importaciones, terminan sintiendo esta competencia desleal de parte de una plataforma asiática. Y eso hoy su negocio, lo que estamos viendo es una fuerte migración hacia buscar alianza convirtiéndose en sellers dentro de un marketplace de un gran retailer, o incluso de un retailer del mundo de alimentación y tecno, como son, por ejemplo, supermercados que hoy están armando pequeños marketplaces para fortalecer su propuesta de valor. Eso por un lado. Y el grande acá tiene la gran ventaja de la inmediatez del despacho. Entonces, claro, tú puedes tener un delta asociado a un producto mucho más caro, pero tú vas a tener todavía el brazo operativo que esa compra te va a llegar en menos de 24 horas y como máximo 48 horas. Tiene la posibilidad de hacer una buena devolución y una instantaneidad de la devolución del producto. Lo que sí tiene la asiática, y que es un gran dolor de cabeza, y eso te digo, el gran dolor de cabeza es la devolución, porque hoy la asiática están devolviendo el producto y te están pagando inmediatamente el valor del producto. Es decir, no te quedó, compraste, no sé, un accesorio para el baño, no era el correcto, tú lo devuelves en un punto, inmediatamente te pagan. Claro. Y tú no esperas que te llegue otro de nuevo. La logística reversa que tiene hoy los grandes retailers es, bueno, o te lo devuelvo y te hago recuperas el importe o te lo cambio. Todavía no está bien resuelto. Pero creo que el retailer local sabe todavía cuál es la combinatoria de los productos que busca el consumidor nacional. Creo que esa es la ventaja. La experiencia y segundo, que el internacional no puede lograr estrategias de omnicanalidad. Es finalmente un despachador. Hoy el consumidor chileno sigue siendo fuertemente presencial, en eso no ha cambiado. Obviamente los números del total de las ventas crecientemente va creciendo el online, pero la gran ventaja que del player local a nivel de e-commerce es que se tiene que dejar de pensar en e-commerce, sino tiene que pensar mucho más en ser un player omnicanal, porque ahí en el fondo va ajustando tanto su comercio online como su comercio físico y con todas las dinámicas que son propias de la omnicanalidad de cualquier marca. Y esa red obviamente también ayuda a tener una sensación de soporte mayor, de mayor cercanía al consumidor chileno promedio. Me imagino que ustedes lo tienen bien estudiado, esos factores le importan, por lo tanto, claro, pues es capaz de incurrir en mayores riesgos comprando en plataforma extranjera, pensando en que el producto que compra quizás no es tan relevante para la persona, es más suntuario, por lo tanto es que tiene más capacidad para explorar, pero estrictamente en lo que necesita en su día a día o en lo que consume directamente, probablemente lo arriesga a ese nivel y prueba más bien, a menos de que los precios sean muy distintos, pero claro, ahí entramos quizás en otras materias, de que puede ser que no sea la marca correcta, de que sea quizás un tema más de piratería, bueno, ya entramos en otra materia, obvio. Sí, pero yo te diría que hoy el comercio local en relación a todo el comercio cross-border, el impacto se da en áreas blandas, en productos blandos, de líneas blandas, como vestuario, calzado, accesorio, principalmente. Hay categorías que son fuertemente blindadas o por el tipo de especialización o por el tipo de prestigio o ticket del producto, está mucho más concentrado en el mercado local. No sé, todo lo que son audio, video, telefonía, todo ese tipo de productos, el retailer local está bastante protegido. Porque los principales productos... disculpa, y los principales productos provienen de afuera, son vestuarios. Ahí donde sí uno pensaría qué pasaría con Amazon, porque Amazon llega justamente en la línea de productos que hoy el retail local está relativamente tranquilo. Exacto. Si yo sumara a la visión local un operador regional como en Mercado Libre, pero su operación local en Mercado Libre, más los retailers, ellos están bastante blindados al cross-border porque los productos core que llegan de allá, son de vestuario, calzado, accesorio. Pero ahí que dejamos la pregunta. En el caso de Amazon, entran en un core que hoy todavía no es amenazado. Si te preguntara, quizás para ir cerrando un poco, para ir cuadrando el círculo de esta conversación, si te preguntara cómo tú te imaginas el e-commerce en la región en 2030, ¿cuáles crees tú que serían como las principales tendencias o las principales cosas asentadas de aquí a 6 años más? Pensando en todo lo que ha migrado, o más que lo que ha migrado, en todo lo que se ha desarrollado este canal con el tema de la pandemia, con la aceleración que nos significó, pero también con la
ganancia no de market share, pero de pedazo de torta del retail total cada vez más grande en el tiempo. ¿Cómo te imaginas que va a ser el e-commerce en la región en el año 2030, en 6 años más? A ver, si yo mira el 2030, yo creo que en el 2030 recién, si uno hace las proyecciones, nos podríamos estar acercando a que la venta online superara el 20%, el 20-25%. O sea, entre un 20 y 25%. Es decir, del total de las ventas del retail, el online llegara a pesar casi como máximo un 25%. Eso viendo las tasas de crecimiento de países como Estados Unidos, como el mercado Brasil o el mercado europeo. El mercado europeo nuestro, como el referente, países como del norte de Europa, que tienen penetraciones cerca del 45-55, pero son otras realidades. ¿Okay? Nosotros nos parecemos mucho más a Estados Unidos en ese sentido. Eso por un lado, que pudiésemos estar acercándonos a superar la barrera del 20%. En la línea como estamos ahora, sin ocurriera ningún elemento macro que nos pudiese afectar. Segundo, se va a instalar porque el mercado nacional lo ha realizado y ha hecho la reforma, pero que el 2030 va a ser efectivamente muy habitual el poder recibir las compras, la gran mayoría de las compras en el mismo día. Es decir, con compras menos de 24 horas. Hoy la cadena logística está migrando a que al menos sea que te llegue en el mismo día, en el same day o next day. Yo creo que eso va a ser la naturaleza. Quizá algunas más que un fenómeno más de quick commerce, aún más rápidas, pero el total de las compras va a estar en ese fenómeno. Tercero, nosotros creemos que ahí también, al 2030, para el mercado nacional, los grandes players que creemos en e-commerce debieran reducirse. Siempre hemos pensado que hay ciertos players que hay tantos brazos de e-commerce, pero el mercado chileno, el poblacional, también tiene tasas de crecimiento ahora mucho más a la baja, porque también el total de la torta crece cada vez más lento por los cambios de natalidad y el mercado. Y eso uno pudiese creer que retailers intermedios o alguno incluso grande deberían quizás estar con alianza estratégica o incluso alguna vez fusionado, porque no daría para soportar el volumen que hay respecto a la operación. Y el cuarto y el último, como tirando la proyección, pero esta ya creo que llevamos casi, yo te diría, 10 años, entre 8 y 10 años, pero no pudiese esperar que el 2030 efectivamente haya un piloto o una operación de Amazon. Bueno, eso es lo que todos los años parece que es y finalmente no es. Ajá. Sí, exacto. Oye, pero uno mirando la estrategia de un operador... comentar que algo hemos comentado también en otra instancia de este podcast, pero parece ser también el caso de que no va a ocurrir de que una sola plataforma se coma todo, sino que si bien no van a haber tantos actores probablemente como está hoy día, se va a concentrar un poco más en el tema, pero efectivamente no vamos a tener una sola plataforma que gobierne todas las alternativas, sino que podríamos pensar en 3, 4 o 5 eventualmente. El mercado, digamos, de Estados Unidos ha evolucionado así, el mercado brasileño ha evolucionado así, pero sobre todo quizás con un segundo complemento importante de revisar tiene que ver con que hay distintas opciones en Estados Unidos. Amazon no es la única alternativa porque han entrado otros players, ya sea porque han podido en una estrategia omnicanal apalancarse en sus tiendas propias, como por ejemplo Walmart, que en vez de competir directamente en su modelo de negocio a Amazon, prefirió ir a sus raíces, digamos, y apalancarse en sus reales capacidades y decir, yo tengo un montón de tiendas desplegadas, me aprovecho de esa capacidad para poder entregar, digamos, en Click and Collect o otra alternativa de entrega a los clientes, y con eso ha crecido bastante y le ha hecho bastante pelea. Y por otro lado, también los especialistas. O sea, tener incluso por el tamaño del mercado, marketplace completos, pero especializados en un tema en particular, donde Amazon no logra esa capilaridad, el mismo Walmart no logra esa capilaridad, y en un mercado, volviendo a Latinoamérica, que está cada vez más expuesto al comercio internacional, probablemente ahí hay otra ventaja a explotar, otra potencial oportunidad para los competidores locales de poder explotar capacidades locales para poder prestar un servicio distinto o para tener más especialidad en su oferta, de manera de poder competir también con los de afuera que a veces no logran, porque el tamaño del mercado para ellos no es tan atractivo, que no es tan grande, u otras cosas, entrar en esa materia. Sí, que hay dos fenómenos. Lo que yo te planteé un poco antes. Hoy la empresa tiene que dejar de ser pesada en e-commerce. Hoy lo que vamos a ver efectivamente son empresas mucho más globales, integrales, omnicanales,
donde ahí está la fortaleza competitiva, porque ahí está muy conectado con que el consumidor chileno en lo presencial es muy relevante todavía. ¿No? Acá no hay un e-commerce que se termina de comer por completo al físico, eso ya está demostrado, no existe. Y el tercer aspecto que puede fortalecer esa propuesta mucho más local, más omnicanal, es que a diferencia de otros países, y quizás esto es perogrullo y se ha repetido bastante, hoy el pilar presencial de los grandes retailers está dentro de las ciudades, a través de los centros comerciales. Están dentro de la ciudad y no fuera. Y esa tendencia que estén fuera son mucho más a nivel de outlets. Entonces, hoy el pilar de la tienda física, que está dentro de la ciudad, a diferencia de Estados Unidos, hace que estas propuestas locales tengan todavía una muy buena salud y a la medida que sean mucho más integrales de cara al cliente, van a estar relativamente blindadas frente a pure players como cross-border que te atacan por precio o por tipo de producto. Cristian, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Mucho insight interesante que podemos revisar. Muy interesante, sobre todo, yo rescato de esta instancia el que miremos con más atención no solamente cómo crece el e-commerce, sino dónde crece y de dónde proviene ese crecimiento. Porque no es menor ver de que la mayor venta online hoy día está abierta a cualquier lugar del mundo y por lo tanto hay que buscar ventajas competitivas que de alguna manera te permitan entregar un buen servicio sabiendo que no está restringido únicamente a los operadores que están dentro de tu frontera. Y que incluso en el caso, por ejemplo, de Amazon, el hecho de que no esté presente necesariamente no hace de que no esté, sino que efectivamente puede estar y la decisión, por tanto, pasa por gano eventualmente si llego a instalarme físicamente porque así aprovecho que todas esas condiciones de despacho que tengo que explicitar las puedo hacer más convenientes y por lo tanto puedo pedir más directamente. Puedo a través de líneas que hoy día no están tan expuestas como tú planteabas, porque los blandos son los que ya mandan un poco respecto a la venta internacional. Puedo en líneas más duras, por decirlo de alguna manera, que sí ya compiten directamente con los locales, hacer una diferencia. Son preguntas que hoy día no tienen respuesta, salvo que esa condición cambie. Y como bien dices tú, esa condición todos los años es como el cuento del lobo, parece que va a cambiar y al final no cambia. Bueno, no sabemos si este 2024 o quizás el próximo año ya vaya a ser el caso de que eso vaya a cambiar. Así que te agradezco, Cristian. No sé si quieres un último mensaje, una última idea que te haya quedado dando vuelta o ahí en tintero que quieras exponer. No, yo, enfatizar esa idea que hoy no es solo e-commerce, hoy son propuestas de valor integrales y hoy por eso las marcas cada vez más integrales, omnicanales van a ser las que finalmente se van a ir reduciendo, pero por ahí va el futuro. No pensar solo en e-commerce, porque aparte la idiosincrasia chilena es física y creo que eso es súper importante a nivel de consumo. Gracias, Cristian. Que tenga buen día y un saludo a todo nuestro auditorio. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Pato, por la invitación a Retail Compass. Gracias, saludos.